Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de reflexión y debate de la televisión pública, cada vez más amenazada. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos como tema para discutir el enorme, el profundo problema del campo mexicano. Involucra, desde luego, los problemas de la producción, distribución, agropecuaria, el problema del mundo rural, que tiene su especificidad, donde se concentran los índices más bajos de desarrollo del país y los índices más altos de pobreza. Y por último, asociado, el tema de los recursos naturales, porque finalmente el campo es eso, es el aprovechamiento de los recursos naturales del país, su preservación. Hemos tenido 25 años de una política que ya se llama de globalización, que ha tenido efectos, creo yo, muy negativos sobre el desarrollo del campo mexicano, pero el problema viene de muy atrás. Yo diría desde los 60, cuando comienza el debate si México debía industrializarse, o debía mantenerse como un país agrícola, o debía buscar un equilibrio entre los dos, equilibrio que nunca se alcanzó y ahora es un profundo desnivel, un profundo desequilibrio. Yo voy a presentar, sin más, a nuestros invitados de hoy en la noche. Tenemos al diputado Eric Villanueva Moncul, que es licenciado en Economía por la Universidad de Yucatán y doctor en Historia Económica por la Universidad de La Habana. Ha sido investigador de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 21 libros sobre diferentes temas, en particular desarrollo rural. Ha sido presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Yucatán, diputado federal por la 56 legislatura al Congreso de la Unión. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y ha sido recientemente presidente de la mesa directiva, presidente de la Comisión Permanente y del Congreso de la Unión. Tenemos seguida a dos grandes especialistas mexicanos de fama internacional. Tenemos al ingeniero agrónomo Joaquín Alonso Macías, graduado en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, que tiene maestría en ciencias agrícolas y doctor en filosofía con especialidad de fertilidad del suelo en la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Ha sido profesor investigador del Colegio de Postgraduados, catedrático en la Escuela Nacional de Agricultura, ha sido árbitro y editor de la revista Agrociencia y presidente nacional del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México. Es académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería. Tenemos también con nosotros, y nos honra, al médico veterinario Leopoldo Henry Paz Martínez, que es médico veterinario zootecnista de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido residente del Instituto Smithsoniano de Washington y presidente del Departamento de Patología Veterinaria del Instituto de las Fuerzas Armadas en Washington también. Ha sido secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana por Conservación de la Naturaleza, director general de esa misma asociación, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México y consultor experto de la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación. Vamos a comenzar en el estilo habitual de nuestro diálogo, preguntando a nuestros invitados sobre los problemas a tratar, para que ellos sean, y no nosotros, quienes fijen la agenda. Yo le preguntaría a mi amigo Eric, primero, ¿cuándo comienza y cómo se acentúa el problema agropecuario del país? ¿Qué es atribuible a un descuido gubernamental? ¿Qué es atribuible a un modelo económico? ¿Y en dónde nos encontramos? Bueno, muy rápidamente yo diría, ciertamente como tú planteabas en la introducción, es un problema de largo plazo, no es algo que ocurrió el año pasado, pero sin embargo hay que decir que durante el proyecto de desarrollo estabilizador, el campo jugó un papel importante, tuvo crecimientos del 6-7%. Estamos hablando de los 50 y 70. Hasta los primeros 70. Empieza a haber ya problemas, empieza a haber desgaste, y es en los 80 cuando la crisis... Se acaba el horizonte agrícola por repartir. Falla la infraestructura, hay una distancia muy grande entre el modelo de riego y de temporal. Intervencionista del gobierno empieza a tener problemas con
empieza a tomar más importancia la cuestión política que la productiva, se transforma la relación de relaciones crediticias y de apoyo a los productores, incluso en El algunos sistema lados, corporativo. como Sabían votar más que producir. más que producir, o más bien empiezan a responder a las directivas del Estado. En algunos casos se habla incluso de procesos de asalariamiento, como es el caso de Yucatán con el Ban Rural, en la Laguna también se da este fenómeno. Pero ahí tuvieron la unidad esta para el Nequén, ¿cómo se llamó? Cordemex y Ban Rural son las dos instituciones. Eso se multiplica en todos lados. Empieza a haber deficiencias, empieza a caer la producción, empieza a haber... ¿Pero cuál es la causa de la decadencia? O la causa más importante. Allá sí diría que es un problema de desgaste del modelo intervencionista del Estado, aquello que le llamaban el viejo populismo, el viejo nacionalismo, entra en crisis. Yo diría que son las relaciones del Estado con el campo las que entran en crisis, y eso hace. Amén de que hay un rezago, tú lo planteabas, hay un desequilibrio, por ejemplo, entre las condiciones de producción en la agricultura y la industria, hay todo lo que aportó el campo hacia la industrialización, no es devuelto, se alejan los precios agrícolas de los precios urbanos e industriales, y empieza a haber ese problema. Como en todo, se agotó un modelo económico, pero no supo sustituirlo por otro. Nos abrimos de par en par, ¿sí? Abrimos el mercado, privatizamos la economía, acabamos con las acciones de fomento, nos creímos el cuento de que los otros no subsidian, cuando la subvención agrícola es el primer problema del comercio internacional. ¿Cómo ve usted? Este modelo que se agotó, ¿fue sustituido por otro o fue una serie de decisiones erráticas? Bueno, yo pienso que a raíz de la famosa declaración de Oscar Brauer cuando era secretario de Agricultura y que habló de que el campo estaba organizado 75. para votar y no para producir, empezó a conmocionarse el mundo agropecuario. Un científico en un puesto público, qué bueno, ¿no? Digo Pero la además, verdad. Todavía el impulso del Estado en apoyo al campo venía dándose a pasos muy fuertes. Yo recuerdo instituciones, yo diría, excelentes, como fue la CONAFRUT, como fue el propio INMECAFE, el Instituto Mexicano Hasta de Producción del Tabamex, por lo que hace al tabaco, tiene que ver con un producto inclusive natural. había algunos institutos relacionados con el cacao, con el hule, el barbasco. El café. Bueno, desde luego ya lo había comentado. Y comisiones Venía regionales dándose, como la del Mezquital. Por supuesto, el propio PIDER, que fue un proyecto, un programa Cordemex, que acabamos de referir. que en su momento estuvo llevando muchos recursos al campo. ¿Pero por qué colapsó todo esto? Bueno, ¿Colapsó o lo colapsaron? Hubo una decisión de acabar con todo lo público. ¿Se acabó el modelo o lo acabaron? No, yo creo que el modelo ya estaba rindiendo lo que tenía que rendir en las condiciones que se estaba dando, ¿no? Desgraciadamente no hubo realmente una propuesta alterna. Yo todavía tengo presente, cuando fui presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, estoy hablando ya en época muy reciente, el 94, cuando se discutía el TLC, que Luis Telles Kuenler era el que encabezaba la mesa de negociaciones para el campo. Ah, no era Jaime Serrapucho, era Luis. No, era Luis Telles el que encabezaba la parte no les hacía caso. No, pero además yo no sé si hubo por ahí alguna cuestión perversa, porque casualmente los principales negociadores eran Luis Telles, era Eduardo Burs y era Teojaris Crisantes. Así es. Y había la gran reunión la organizamos en Ciudad Obregón de debate. El Senado la promovió. Y además participaba gente del señor Rodríguez, el ahora dueño de Maseca. Y tú te das cuenta después de cuántos años... Una alianza perversa entre monopolios mexicanos e intereses extranjeros. Yo a veces quisiera pensarlo de otra manera, pero cuando quiero ser un poco perspicaz, me voy por ese lado. Bueno, yo dejaría planteado este tema. A mí me tocó ese debate, yo fuera senador, yo hice campaña contra este TLC, nos derrotaron por desgracia, estuvimos viendo cómo el presidente Clinton iba ganando los votos que le faltaban, haciendo concesiones a sus propios productores en detrimento de los nuestros, los del Medio Oeste, los del jitomate, y nosotros pagando el pato. Yo recuerdo que el argumento para modificar el artículo 27 fue que había que concentrar la tierra. Se acabó la prohibición de que compraran fincas rústicas las empresas mercantiles. Pero siento que ese proyecto también fracasó.
entonces habría un 32% de la población mexicana en el campo y ahora un 27%. Los demás se fueron a Estados Unidos. Ellos pronosticaban que íbamos a bajar a 9. Ahí están los artículos de Córdoba Montoya, y que iba a cambiar el sistema de explotación de la tierra, se iba a parecer al norteamericano. ¿Por qué fracasó ese modelo, doctor? No se puede de ninguna manera hacer redundante a una parte de la población por decreto. Redundante. Y yo creo que gran parte del problema es ese. Es decir, y es mundial. En el 86 nosotros ingresamos al GATT, estaba refiriéndose el ingeniero Macías al 94 con el TLC. Hubo en el intervalo el consenso de Washington y la decisión de cambiar la política económica y el desmantelamiento del que él hablaba. Fue un acuerdo con Washington, un acuerdo con los mexicanos. Es decir, en la lista larga está la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico, Fertimex, que estaba conectado con la producción del amoníaco mexicano, que ahora está abandonado toda esa actividad, y no hay el insumo de fertilizantes para la agricultura mexicana. Incluso abarcaba Centroamérica, Fertimex. En fin, estaba en San José de Costa Rica. Eran cuestiones, estaban bien pensadas, que tenían una cadena productiva de traslado de costos, que después se abandonó y simple y sencillamente no puede funcionar una mesa que se está construyendo con base en un dinamismo del comercio exterior y al mismo tiempo se le quitan las patas. Es decir, ¿cómo se va a realmente hacer uso de la posibilidad de compactar la tierra? Pues si se carece después de crédito y se carece de insumos y se carece de apoyo técnico y de fomento. Entonces, las cosas tienen que ser políticas congruentes. No se preparó al campo mexicano para la apertura económica que venía. No. Y lo han arrollado. No. Y ahí hay una cuestión que se repite en el mundo. Mira, yo quisiera referirme a una cuestión bien interesante. En el 86 entramos suscribimos el GATT. El artículo 11 del GATT se refiere a la liberación del mercado, a las condiciones de liberación del mercado. Y establece una excepción, el GATT del 47. Claro. Y esta excepción son los productos agropecuarios y pesqueros. Claro, así era. ¿Por qué? Porque después, en la ronda de Uruguay, y lo hemos visto en la Doha, en todas las reuniones de la OMC, en las ministeriales de la OMC, el problema que no se resuelve es el del campo. Así es. Y eso tiene una particularidad muy importante. Lo que para unos es un agronegocio y representa el 3% de su población, para México representa el 27% de su población, para los países africanos, para los países asiáticos, en muchos casos hasta el 90% de la participación. Así es. En el Hay campo. diferencia por países. México firmó el acuerdo con América del Norte, después hizo la negociación con Europa, que yo tuve el honor de administrar los 4 primeros años, que tiene también deformaciones, pero menores. Ha firmado 11 tratados de comercio que abarcan 38 países del mundo. Pero ha asumido todas las consecuencias del libre mercado. En cambio, otros países como los del Mercosur, que son grandes exportadores de materias primas, mucho más que nosotros, sí se han defendido y no han firmado ni con el ALCA, aunque se los recomiende Fox, fuera de su papel, discúlpenme, como emisario del Consenso de Washington, no quieren acabar de firmar con Europa y se siguen defendiendo. México debía renegociar los tratados internacionales. ¿Cómo podría reubicarse en este mundo que ya se nos vino encima, Eric? Bueno, en principio yo diría una cuestión. Yo creo que fue un error intentar imitar el modelo norteamericano cuando efectivamente hay diferencias económicas, de infraestructura, culturales y lo que una cuestión esencial que planteaba el doctor. Para ellos es un agronegocio, para aquí, para muchos es la subsistencia alimentaria y base de una cultura, es otra cuestión diferente. Entonces, cuando Sabiaga dijo... es cultura. Así es, también. Pues es la base de múltiples es culturas. Aquí es agricultura.
Y me acuerdo que cuando Usabiaga dijo que iba a ser empresarios a todos los productores mexicanos, yo le dije que por favor se fuera a tomar un curso de sociología rural en Chapingo para que empezara a entender lo que estaba diciendo, que era una barbaridad. La cultura del maíz es religión. Es todo, es muy complicado. Entonces yo creo que eso estuvo incorrecto. Ya firmamos el TLC, yo creo que corresponde con toda seriedad y con los pies en la tierra, sí proceder a hacer el análisis del capítulo agropecuario, particularmente La leche se viene fortísima. Leche, maíz, frijol. ¿Y por qué? Primero porque muchos de los documentos firmados son documentos con hojas aparte, primero. Y segundo, los propios norteamericanos, particularmente los norteamericanos, menos los canadienses, no respetan el mismo además, los canadienses no tienen el mismo trato que nosotros. Ellos sí dejaron por fuera varios productos. Varios productos los dejaron. El tema del grano es un tratamiento distinto a México que Canadá. Y entonces los propios norteamericanos no respetan. Tenemos problemas con el aguacate, siempre tienen algún tipo de virus que no dejan pasar, ni siquiera por por arriba. Ya nos están llamando al fin del tiempo. Vamos a dejar en esta idea, volvemos en un minuto, cómo recuperar la idea del interés nacional. Sí. Para mí lo que se perdió en este país, a partir de la ambigüedad y luego de la torpeza de Miguel de la Madrid, después del aventurerismo de Carlos Salinas, es la noción del interés nacional. Acabamos de creer que el interés del otro era el nuestro. Yo creo que es la razón de muchas cosas, ¿no? Sí. Vamos a seguir un momento.